En esta diapositiva nos están mostrando la regulación de otro operón procariótico que es el operón triptófano. Entonces el operón triptófano está formado por un gen R que nos codifica para el represor del operón triptófano, represor que puede estar solo o unido con triptófano. El promotor del operón triptófano, el operador del operón triptófano, promotor al cual se une la RNA polimerasa, operador al cual se une el represor solo cuando hay triptófano y el triptófano está unido al represor. Por lo tanto, el triptófano aquí se llamaría un correpresor. Eh, el operón triptófano entonces tiene unos genes que codifican para péptidos. Un péptido es el péptido líder, que tiene un terminador de transcripción que es el atenuador, que es un factor intrínseco. Y también codifica para otros 5, contiene otros 5 genes que codifican para 5 péptidos, péptidos que hacen parte de algunas de las enzimas necesarias para la síntesis de triptófano. Es decir, el operotriptófano se expresa cuando se necesita producir enzimas para que se sintetice triptófano porque no hay triptófano. Si hay triptófano, el operón triptófano no se necesita que se exprese porque si hay triptófano no se necesita que se produzcan las enzimas necesarias para la síntesis de triptófano. Entonces, el triptófano se convierte o en un represor del operón triptófano o se convierte en un atenuador del operón triptófano. ¿Cómo funciona el operón triptófano? Entonces, el operón triptófano es si no hay triptófano, el represor no se puede unir, entonces la RNA polimerasa se puede unir al promotor y puede haber expresión de los genes que codifican para enzimas de la síntesis de triptófano y se sintetiza. Ahora, si por alguna razón hay triptófano, hay triptófano, pero el, la polimerasa arrancó, inició su proceso de transcripción, lo primero que tiene que sintetizar es el péptido líder. Entonces el péptido líder es un marco abierto de lectura que empieza con un codón de iniciación que tiene un codón de terminación, pero que dos de los aminoácidos para los cuales codifica sus codones son triptófano. Entonces, si hay triptófano, como la transcripción y la traducción en los procariotes puede hacerse simultáneamente porque no hay membrana nuclear, entonces cuando ya el péptido líder o el gen que codifica para el péptido líder ha sido transcrito, ya se está traduciendo. Entonces, si el ribosoma llega a esta región del RNA mensajero y no hay triptófano, el ribosoma se detiene aquí. Si el ribosoma llega a esta región y hay triptófano, el ribosoma no se detiene y puede avanzar rápidamente. Entonces, en la región atenuadora del péptido líder, entonces hay 4 regiones: región 1, región 2, región 3 y región 4. La región 1, la región 2 y 3 pueden unirse por complementariedad de bases. Y si la región 2 y 3 no se pueden unir por complementariedad de bases, entonces la región 3 se une con la región 4 por complementariedad de bases. Si se une la región y la región 4, esto constituye un terminador intrínseco de la transcripción y la transcripción se termina. Si se detiene el ribosoma y se puede formar la estructura
por la unión de las secuencias 2 y 3 se forma un antiterminador, es decir, no se termina la transcripción. ¿De qué va a depender que se forme la interacción entre la secuencia 2 y la 3 o la 3 y la 4? De que el ribosoma pueda, si el ribosoma no avanza porque no hay triptófano, entonces se queda detenido en la secuencia 1. Entonces la secuencia 2 puede formar tallo y asa con la secuencia 3 y no termina la transcripción. Si hay triptófanos, el ribosoma avanza y se coloca encima de las secuencias 1 y 2. Entonces la secuencia 2 no puede formar tallo y asa con la secuencia 3. Entonces se forma la estructura de tallo y asa entre la estructura 3 y la 4. Entonces se forma el terminador y se termina la transcripción, es decir, se atenúa la expresión del operón triptófano. ¿Por qué? Porque si hay triptófano, no es lógico que se expresen los genes para la expresión de enzimas necesarias para la síntesis de triptófano. En este hay otro ejemplo de regulación de la expresión genética. Estas son secuencias que se encuentran en el 5' UTR. Entonces, en el 5' UTR hay secuencias que se denominan el aptámero. Estas secuencias se pueden unir a metabolitos, como por ejemplo a la guanina. Y los genes que son regulados son los genes, por ejemplo, por guanina se regulan genes para la síntesis de purina. Entonces, si no está unido un metabolito, en este caso la guanina, eso hace que haya una organización de la estructura de los genes que codifican para la purina en este caso. Entonces, si no hay guanina, hay expresión de los genes que codifican para las enzimas necesarias para la síntesis de guanina. ¿Por qué? Porque no hay guanina. Si hay guanina, la guanina se une al aptámero, que es una estructura que se forma en el 5' UTR, y eso cambia la conformación de los genes y evita que se expresen los genes que codifican para las enzimas para la síntesis de guanina. Por lo tanto, no se sintetiza guanina porque hay guanina. Entonces, este es un mecanismo de regulación a través de riboswitch, que son estructuras que se forman en el 5' UTR de los genes, por ejemplo, de los eucariotes. Para el caso de los procariotes, para el caso de los eucariotes, entonces aquí hay unos ejemplos de algunas secuencias necesarias para la regulación de la expresión genética a nivel transcripcional, post-transcripcional y traduccional. Entonces, por ejemplo, para la regulación de la expresión transcripcional hay secuencias como por ejemplo aumentadores o silenciadores, que se encuentran miles de pares de bases de distancia. A las secuencias aumentadores se unen activadores, a las secuencias silenciadoras se unen represores. Hay promotores, secuencias proximales al promotor, como por ejemplo la caja CAT y la caja GC. A esas secuencias también se pueden unir o activadores para estimular la transcripción o represores para inhibir la expresión. El promotor propiamente dicho, el promotor basal nuclear, entonces el que está constituido por la secuencia de menos 25, por la secuencia de menos 35, por la secuencia iniciadora, que son secuencias a las cuales se unen los factores de transcripción general de la RNA polimerasa 2, a los cuales se une la RNA polimerasa 2 y nos puede iniciar la transcripción. Entonces, además habría un sitio de iniciación de la transcripción. Los RNA tendrían un 5' UTR, que también puede tener secuencias regulatorias, el marco abierto de lectura, que puede estar formado por exones e intrones que pueden hacerse splicing de una manera u otra, es decir, puede haber una regulación
a través del splicing. Hay terminadores de la transcripción que están asociados con la polianilación. Hay modificaciones post-transcripcionales que no pueden regular la expresión genética, como es el CAPI, como es la polianilación. Y los genes eucariotes generalmente o casi siempre son, salvo una excepción, todos son monocistónicos, es decir, un promotor regula la expresión de un gen. En esta parte de la figura entonces tenemos un ejemplo de un enhancer que se puede encontrar miles y miles de nucleótidos de distancia del promotor central, del promotor basal. Entonces, ¿qué significa? Que al enhancer en este caso se tiene que unir un activador, se tiene que formar una asa. ¿Para qué? Para acercar el enhancer y el activador que se unió al enhancer a las proteínas basales para activar, aumentar la expresión de ciertos genes. Entonces tienen que formarse estas estructuras que son los loops o asas.